Bien, pues continuamos con nuestro estudio panorámico de los libros proféticos. Recuerden que este es un estudio simplemente introductorio, no nos metemos muy a fondo en el estudio de los libros proféticos, pero vamos recorriendo un panorama, ¿verdad?, de la Biblia y de cómo estos libros nos van hablando acerca de cualidades de Dios a nuestros corazones. En este caso nos toca hablar del profeta Miqueas. Recordemos, ya hemos visto al profeta Amós, al profeta Oseas, al profeta Isaías, y ahora cronológicamente el profeta que nos tocaría ver es el profeta Miqueas, que creemos que ejerce su ministerio cerca del 736 al 701 antes de Cristo. Y una cualidad o un tema importante que yo considero que aparece aquí en este libro, o una característica, un atributo de Dios que se enfatiza aquí, es como un Dios que perdona, ¿verdad?, en este libro de Miqueas. Un libro algo corto, 7 capítulos únicamente. La mayor parte de este texto, por no decir que prácticamente todo el texto es poético, es profético, tiene muy poca, muy poca historia, de alguna manera, muy poca narrativa. La única narrativa la encontramos en el versículo 1 y simplemente se nos dice, este es el mensaje que el Señor le dio a Miqueas en el reinado de Jotam, Acaz y Ezequías, ¿verdad?, cuando eran reyes de Judá. Y las visiones tuvieron que ver con Samaria y con Jerusalén. Es todo lo que se nos dice de narrativa, y todo lo demás van a ser mensajes proféticos. No hay otra sección más de narrativa que aparezca en este pequeño libro de Miqueas. La fecha en la que este libro o en la que creemos que Miqueas ejerce su ministerio, ¿verdad? Al parecer Miqueas comenzó su misión o comenzó su ministerio antes de la caída de Samaria, pues precisamente a Samaria le dedica parte de sus primeras profecías, parte de sus primeros oráculos, como se nos menciona en el 1.1, ¿verdad?, profecías acerca de Samaria, acerca de Judá. En el capítulo 1, versículos 6 y 7 habla acerca de Samaria. En el versículo 14 y 15 también va a hablar de ello, pero su ministerio se da en el reino del sur. Entonces, aunque lanza algunas profecías contra el reino del norte, también él realmente está ejerciendo su ministerio en el reino del sur. Eso lo sabemos porque en el versículo 1 se nos menciona que él ejerce su ministerio en los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías, que son precisamente los reyes que están reinando en el reino del sur, en Judá. El periodo de estos reyes, de Jotam, Acaz y Ezequías, son del 740 al 690, y es el mismo periodo que cubre el profeta Isaías. Entonces, por eso sabemos que Miqueas e Isaías son contemporáneos, ¿verdad?, y ejercen su ministerio en el reino del sur. Aunque el ministerio de Isaías es un poco más largo que el de Miqueas. Recordemos otra vez el mapa: el reino del sur, el reino del norte. Miqueas va a estar ejerciendo su ministerio aquí en el reino del sur, muy probablemente cerca de la ciudad de Jerusalén o en Jerusalén mismo. Acomodando a Miqueas en la línea cronológica que hemos venido manejando, vamos a ver que aquí está Amós, aquí está Oseas, vamos a acomodar aquí a Isaías del 740 al 700, y vamos a colocar aquí a Miqueas, ¿verdad?, en un periodo muy parecido al de Isaías, del 738 hasta el 701, 702, ¿verdad?, simplemente porque creemos que su ministerio fue un poco más corto que el de Isaías, por el mensaje, ¿verdad?, que es más corto que el que maneja el profeta Isaías. Acerca de Miqueas, ¿qué podemos decir? Bueno, pues que es el último de los profetas de este siglo VIII antes de Cristo, y que él va a defender mucho la causa de los pobres y de los oprimidos. En este caso de este profeta Miqueas no se menciona el nombre de su padre, así que por eso creemos que no era una persona, digamos, importante su padre, así que muy probablemente pertenecía a la clase obrera, a la clase agrícola. Entonces no era muy reconocido su padre, así que pues es lo que sabemos de Miqueas, lo que podemos pensar acerca de lo que vemos en el texto. El nombre de Miqueas significa quién es como Jehová, ¿verdad? Y es muy importante porque el libro va a terminar así en los últimos versículos del capítulo 7. En el versículo 18, Miqueas va a decir, en parte de su profecía, ¿verdad?, que ¿dónde hay otro Dios como tú, verdad? O sea, ¿quién es como Jehová? ¿Dónde hay otro Dios como tú que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Nos mostrarás tu fidelidad y tu amor inagotable, como lo prometiste hace tiempo a nuestros antepasados Abraham y Jacob. Por eso es que yo titulo este profeta como el Dios que perdona, porque es un énfasis que va a poner Miqueas en especial, ¿verdad? Es un Dios que obviamente castiga,
un Dios que juzga con rectitud, pero es un Dios que está dispuesto a perdonar y cuando perdona Él pasa por alto estos pecados y los olvida por completo. De este profeta, de manera personal, sabemos muy poco. Sabemos simplemente que era de Moreset, ahí en el reino de Judá. Ahorita se los voy a poner en el mapa. Esta ciudad o este pueblo estaba a unos 32 kilómetros al suroeste de Jerusalén y era una región que estaba muy cercana a Filistea o a Gaza, lo que es ahora la franja de Gaza. Entonces era una región o era un pueblo que estaba muy cerca de esta frontera de Judá. Y entonces, dado que estaba muy cerca de la frontera, cuando el reino del norte cae en manos de Asiria y Asiria comienza a conquistar todo esto, conquista también esta franja de aquí, la franja de Gaza y todo esto que es Filistea, como la ciudad de Moreset, de donde viene Miqueas, estaba muy cerca de la frontera, es muy probable que también esa ciudad haya caído en manos de los asirios. Entonces Miqueas se va a refugiar en Jerusalén, donde seguramente se dio cuenta de toda la injusticia social que había, y a diferencia de Isaías, que era un profeta que se enfocaba mucho en el templo y que se enfocaba mucho en esos aspectos del reino del trono de David, Miqueas va a hablar en contra de todas esas injusticias que ven los ricos, un mensaje un tanto distinto al de Isaías. Isaías lo ve desde una perspectiva, Isaías es de una clase acomodada, pero Miqueas es de una clase social, una clase obrera, una clase, digamos, oprimida por los ricos. Acerca de Miqueas también podemos decir que Jeremías en su libro profético, va a mencionar a este Miqueas en el capítulo 1:1, ¿verdad? Va a mencionar la ciudad de este profeta. De hecho, por el profeta Miqueas, en su propio libro no sabemos de dónde es, pero Jeremías nos va a aclarar que Miqueas va a ser de Moreset. Entonces vamos a ver ahí en Jeremías 26:18 esta situación de Miqueas. Miqueas no solamente vivió en un lugar cercano a la patria de Amós, en Tecoa, sino que también se parece mucho a Amós en su manera enérgica de hablar, ¿verdad? Es un profeta un tanto rudo, habla muy enérgicamente de los abusos que se están cometiendo en la zona y en Jerusalén, en el reino del sur. También por el texto de Jeremías podemos darnos cuenta que Miqueas seguramente murió en paz, ¿verdad? Y que sus advertencias, cuando él estuvo advirtiendo al rey Ezequías acerca de la destrucción que venía y de que se arrepintiera porque venían los asirios, y entonces nos muestra la palabra de Dios que Ezequías siguió el consejo de Miqueas, se arrepintió, y entonces por eso Dios libra al reino del sur de que también ellos cayeran en manos de los asirios. Vamos a ver un poco más adelante esta historia. Como les comentaba, Miqueas fue un personaje rudo. Él cuando se compara, digamos, con los otros profetas, dice que los otros profetas son mentirosos, pero dice, yo en cambio estoy lleno de valor, ¿verdad? Del Espíritu del Señor y de justicia, y hablo lo que el Señor me está diciendo que hable. Así que entonces él hablaba de parte de Dios y era enérgico en su manera en la que él hablaba. De hecho, la profecía que él va a hacer contra Jerusalén, de que va a ser destruida, que va a ser invadida también por otro pueblo, va a ser recordada más tarde en Jeremías, ¿verdad? Jeremías va a recordar el anuncio de Miqueas y va a decir, ¿verdad? Bueno, así como en tiempos de Miqueas, nosotros también tenemos que arrepentirnos porque si no nos va a caer la invasión ahora del imperio babilónico. Tristemente a Jeremías no le van a hacer caso y el reino va a caer, pero a Miqueas sí se le hacen caso acerca de que Jerusalén iba a caer en manos de los asirios si no se arrepentían. Un aspecto interesante de este Miqueas es que él nunca se denominó a sí mismo como un profeta. Él ni siquiera conocemos el relato de su llamamiento, así como él aparecía en Isaías, o así como Oseas platicaba con Dios y Dios le ordenaba que fuera a casarse con una mujer, ¿verdad? No, simplemente se nos dice en la Biblia que Dios le dio un mensaje a Miqueas y él lo distribuye. Miqueas no se menciona a sí mismo como un profeta, y en cambio él discutía con otros profetas que se hacían llamar a sí mismos profetas, pero que eran profetas falsos. Y Miqueas dice, ¿verdad?, que lo que ellos hablan son puras falsedades, pero no se nos narra su vocación, pero sabemos que él está convencido de que Dios lo ha llamado y que el mensaje que está transmitiendo es de parte de Dios. Además que vemos que Jeremías verifica o autentifica el ministerio de Miqueas también.
Ahora, ¿qué estaba pasando en el reino del sur, en Judá, cuando Miqueas va a dar su profecía? Ya hemos hablado un poco de esto en Isaías. Bien, como sabemos que Miqueas da su profecía, mientras que el reino del norte aún no cae en manos de los asirios, pero va a caer en manos de los asirios. Entonces Miqueas está hablándole a los dos reinos, aunque su ministerio es fundamentalmente en Judá, en el reino del sur, también va a hablar del reino del norte. Pero él se va a dar cuenta de la caída del reino del norte y va a decirle lo que tiene que hacer el reino del sur para que no sufriera la misma suerte que iba a sufrir el reino del norte. El reino del norte, desde hace tiempo atrás, ya alrededor del 743, están pagándole tributo al imperio asirio, pero luego cuando el rey Oseas en el norte se rebela contra el imperio asirio, se rebela contra este tributo, va a venir el rey Sennacherib y va a llevarse cautivos a todos los del reino del norte, incluido el rey Oseas, simplemente porque se rebelaron contra el impuesto que estaban pagando, se rebelaron contra el imperio asirio, que era el imperio más poderoso de la época. Pero entonces Asiria viene y se lleva cautivo al reino del norte, pero también va a poner sus ojos en el reino del sur, y va a venir y va a establecer un sitio en la ciudad de Jerusalén en el 701, pero el reino no va a caer, y no va a caer precisamente porque Ezequías, el rey que está en el reino del sur, obedece el llamado que le está haciendo Miqueas, se arrepienten, y finalmente Dios, podemos encontrar esta historia ahí en Segunda de Reyes 19, capítulo 19, capítulo 20, y en Segunda de Crónicas 32, Dios va a liberar a su pueblo, al pueblo del sur, lo va a liberar de esta invasión asiria por el que muestran arrepentimiento a través de este rey de Ezequías. De hecho, Sennacherib, hay una inscripción en su palacio que se encontró, en el que Sennacherib admite que no pudo tomar Jerusalén. En sus propias palabras, él pone ahí en su inscripción que aparece en su palacio, dice que Ezequías no se sometió a mi yugo. Entonces, es algo que la Biblia ya nos ha dicho, pero que también la historia, la arqueología nos demuestra, ¿verdad?, que así sucedió. El rey admite abiertamente que no pudo tomar Jerusalén, que Ezequiel no se rindió ante él, y por la Biblia sabemos que fue Dios el que libró a su pueblo, ¿verdad?, que Jehová mató a 185,000 soldados asirios, mientras que Asiria estaba asediando a Jerusalén. Entonces podemos ver el milagro que hace Dios cuando la gente obedece y le sirve, ¿verdad?, y obedece sus mandamientos. Bien, ya lo hemos comentado, ¿verdad?, los destinatarios. Él profetiza acerca del reino del norte y del sur, como dice el capítulo 1, versículo 1. Va a hablar acerca de Samaria, va a hablar acerca de Judá, pero por cuanto era un profeta del sur y solamente menciona a los reyes del sur, se propone generalmente que su ministerio se dirigió principalmente a Judá, aunque va a profetizar cosas del norte, pero su ministerio se desarrolla en el reino del sur. El propósito del libro, los propósitos que podemos encontrar son tres, y uno de ellos es que va a pronunciar juicio por la apostasía de Judá, y también porque están practicando una religiosidad vacía, ¿verdad?, no sincera. También va a mostrar Miqueas que la verdadera fe tiene manifestaciones prácticas, lo que hemos hablado también con Amós, con el profeta Amós, ¿verdad? Decíamos que los mensajes de Miqueas y Amós muy, muy parecidos en el fondo. Para Amós y para Miqueas, el ser una persona creyente no significa simplemente presentarse el domingo al culto, ¿verdad?, y dar los diezmos fielmente, dar una aportación económica fielmente. No, para esos profetas no se trata de eso, el ser un verdadero creyente. Un verdadero creyente, su fe la demuestra de una manera práctica, ¿verdad?, siendo justo, siendo misericordioso, siendo honrados cuando se hacen los negocios. Entonces también esto lo va a tocar Miqueas, pero ahora en el reino del sur, ¿verdad? Amós lo va a profetizar en el reino del norte, va a hablar de estas cosas en el reino del norte, y Miqueas lo va a hablar en el reino del sur. También Miqueas va a proclamar los últimos planes, o los planes últimos de Dios para su pueblo. Y otro propósito más que podemos encontrar ahí en el libro es que Miqueas va a denunciar los pecados de los hombres poderosos, de los ricos, de los falsos profetas, de los jueces que son injustos, de los sacerdotes codiciosos y de todos los que estaban en posiciones de poder, ¿verdad? Pero también va a anunciar el perdón de Dios, su misericordia y la salvación que traerá cuando venga el Mesías. Entonces va a anunciar estas dos cosas, el juicio
el castigo que va a haber, pero también va a anunciar del perdón y va a decirte esto, ¿verdad? ¿Qué otro Dios hay como tú que finalmente vas a pasar por alto los pecados de tu pueblo? Y Miqueas con eso está apuntando precisamente al Mesías, ¿verdad? A alguien que va a hacer que Dios no mire los pecados de su pueblo. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo nos va a ser imputada a nosotros. Algunos rasgos singulares de este libro, algo muy importante que vamos a encontrar en Miqueas, es que sus profecías son muy precisas, ¿verdad? Y son bastantes. En este pequeño libro encontramos, por ejemplo, que él profetiza la caída del reino del norte, y tal como lo predice sucede más adelante. Va a profetizar también que Judá va a ser invadida por los asirios en el 701, y vemos por la historia que así sucedió. También va a profetizar la destrucción de Jerusalén y del templo, que se va a cumplir años más adelante, como 150 años después. También va a profetizar la cautividad babilónica de Judá, que van a ser llevados cautivos por los babilonios, pero también va a profetizar que ellos van a regresar, y tal como el profeta lo está diciendo, así se va a cumplir. Y también va a profetizar un evento que va a ocurrir 740 años después, ¿verdad? El nombre, el lugar exacto del nacimiento de Cristo en Belén de Judea. Entonces, es algo que caracteriza a este profeta, ¿verdad? La precisión y la cantidad de sus profecías o de sus predicciones. Otros rasgos singulares de este libro fue que Jesucristo cita este libro en Mateo 10, del 35 al 36. También es uno de los pocos profetas que otro profeta llama por su nombre. En este caso, Jeremías llama a Miqueas por su nombre y lo menciona como un profeta de Dios. Así que son parte de los rasgos singulares de este profeta. Alguna actualidad del mensaje que encontramos en el profeta Miqueas es que Moisés nos da los 10 mandamientos, y en esos 10 mandamientos dice: no tendrás dioses ajenos fuera de mí, no te harás ningún ídolo, no pronunciarás el nombre del Señor a la ligera, guarda el día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no mates, no cometas adulterio, no robes, no mientas, no codicies. Pero Miqueas va a reducir todos estos mandamientos en solamente 3, y él va a decir, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? Solamente que practiques la justicia, que ames la misericordia y que te humilles ante Dios. Entonces, Oseas resume todos estos 10 mandamientos en 3, ¿verdad? Practicar justicia, amar la misericordia y humillarse ante Dios. Podemos decir que el último, humillarse ante Dios, tiene que ver con los primeros 4 mandamientos que nos da Moisés, y los últimos 2, el ser justos y el ser misericordiosos, tiene que ver con los otros 5, ¿verdad? Del 5 al 10, lo que tiene que ver con nuestro prójimo. Pero Jesús va a resumir aún más el contenido de los mandamientos, ¿verdad? Va a decir, bueno, en todo esto se resume la ley, en amar al Señor con todo el corazón y en amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero Miqueas nos sigue hablando a nosotros también en el día de hoy. Nos recuerda que una religión basada simplemente en prácticas religiosas, en prácticas de ir al templo, de reunirnos con los hermanos, simplemente así, sin realmente vivirla día a día en nuestras relaciones diarias con nuestra esposa, con nuestros hijos, con los enfermos, con los pobres, ¿verdad? Con toda esta clase de gente que el mundo repudia. Entonces es una religión vacía, porque finalmente Jesucristo no vino a morir solamente por un grupo selecto, Él vino a morir por todos. Y nosotros como sus seguidores tenemos también que representar a Jesucristo en todas las tipos de gente que hay en el mundo, ¿verdad? Entonces, eso realmente es ser un creyente, el practicar la justicia, el ser misericordiosos todo el tiempo y no solamente venir y demostrar al final del día, un día a la semana que somos creyentes, asistiendo al templo o dando grandes cantidades de dinero. Entonces, la actualidad del mensaje de Oseas sigue para el día de hoy para nosotros, y es el mensaje de Oseas.